Hello and welcome. I am Pastor Jaques. Bienvenidos. Soy el Pastor Jaques. Today I'm going to be sharing a message about King David. Hoy voy a estar dando un mensaje acerca del rey David. The title is King David's Last Words. El título del mensaje es Las últimas palabras del rey David. Vamos a empezar primeramente con una oración. I'd like to start with a prayer first. Let's bow our heads. Father God, I just ask that you bless the message that we're about to receive and those that are hearing. May they hear the message they need to listen to that comes from you. May the words that I speak be your words and not my own. Pido, Señor, Padre, este día, Señor, que tú puedas iluminar nuestras mentes con tu palabra y al dar el mensaje pido que las palabras que voy a relatar sean palabras de lo alto, que sean tus palabras, no las mías. We ask these things in Jesus' name. Pedimos estas cosas en Jesús. Amen. So we're going to start by reading Psalm chapter 14. Salmo capítulo 14. Búsquenlo, por favor. So if you have Psalm 14, let's read. Vamos a leer si tienen el capítulo 14 de Salmo. The fool has said in his heart, there is no God. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. We are living in interesting times right now. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Ahora con lo que está pasando alrededor del mundo, como han visto en las noticias, tienen a todos los países en alerta. As you have noticed, the world is very alarmed at what is happening day by day. Pero quiero que sepan que Dios todavía está en control y Él no nos ha abandonado. And I want you to realize and I want you to know that God is in control. God is in control. We need not to panic. We do need to take precautions, but we do not need to panic. But we cannot take this lightly either. We should listen to medical advice, for God has given them wisdom and intelligence and understanding how viruses work and how we need to, as a nation, as a world community, stop this from spreading. Y el Señor le ha dado la habilidad a doctores, a médicos, a expertos, y debemos de hacerles caso, de tener precauciones. Ahora vamos a leer aquí en Salmo 23 porque algo que me interesa algo con el rey David es que él siempre reconoció a Dios en todo lo que él hacía. And I want to go read 2 Samuel. And one thing that's very interesting about Samuel is that he always recognized God in everything he did. Before he went to battle, he would consult God. Antes de que el rey David iba a una batalla, a pelear, él primero consultaba a Dios. He would not move unless he asked God for direction. Y él nunca empezaba con su plan a menos que oraba primero. And it was the times that he didn't pray where he got into trouble. Y fueron tiempos cuando él no oró que tuvo él dificultad. Vamos a buscar las últimas palabras del rey David. We're going to look at the last words of King David. Unos han sugerido que el Salmo 23, que es segunda de Samuel 23, viene siendo un salmo en el Viejo Testamento antes de los salmos. And some have suggested 2 Samuel 23 is a psalm in itself, one that was not included in the Psalms. Let's read the words that David uttered in his last days. Vamos a leer las palabras que el rey David dijo en sus últimos días. Now, David was no longer a young man here as it's registered in this chapter, chapter 23 of 2 Samuel. Y aquí en segunda de Samuel, capítulo 23, donde está registradas sus palabras, ya no era un hombre joven, ya no era jovencito, ya estaba mayor de edad y él ya había vivido una vida completa. Now, David had lived a complete life. He saw victories in his life, vio muchas victorias en sus vidas, pero también cometió varios errores, and he did make a lot of errors and mistakes. But God still considered him a man after his own heart because he repented,
He acknowledged God and he was sincere about the wrong that he did against his fellow man and against God. He was not perfect. His life was complicated, but yet considered a godly man because he trusted in the work of God. Not his works, but the work of God. Y la Biblia reconoce al rey David como el hombre con el corazón del Señor, porque él y cometió errores, pero él se arrepintió sinceramente y él lo que él hacía era la voluntad de Dios, aunque él cometía errores. Él no era tan orgulloso de no pedirle el perdón al Señor sinceramente. Vamos a buscar aquí el capítulo 23 de 2 Samuel. So look at 2 Samuel 23. Let's start with the following verses. Now, these be the last words of David. David, the son of Jesse, said, and the man who was raised up on high, the anointed of God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel said. So these are his words registered here. He was raised. He was raised from a shepherd boy, tending sheep, a young 17-year-old young man that brought food to his brothers as his brothers prepared for battle against Goliath. Now here, David is remembering how God used him to bring down this giant. And he realizes, even in his last days, that God was with him every day of his life. Estas son las palabras postreras del David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Estas fueron las últimas palabras del rey David. Y aquí está reconociendo de que Dios trajo a este joven cuando tenía 17 años, más o menos, cuando fue a llevarle comida a sus hermanos después de cuidar las ovejas, porque sus hermanos estaban preparando para batallar, para pelear contra el gran Goliat, un hombre de gran habilidad militar. Y todos tenían temor. Pero David reconoció que cuando él tuvo victoria contra Goliat, no fue por sus propios esfuerzos, no fue por su propia inteligencia, sino fue porque el poder de Dios estuvo con él para ser victorioso. Vamos a seguir leyendo. Let us continue to read. The Spirit of the Lord spake by me, and his word was in my tongue. Interesting. He said that the Spirit of the Lord spake to him. So God spoke to him in his heart. God spoke to him, convicted him of the way he should live, of the way he should be. And it wasn't until he received that word that he was able to utter God's word, God's will to the rest in writing songs, in the way he lived his life. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Dios habló hacia él. Le trajo convicción en la forma de cómo debía de vivir y cómo ver las cosas. Antes de que nosotros podamos servir al Señor, tenemos que escuchar al Espíritu de Dios y obedecerle. Ser transformados, no conformados a este mundo. And we are to be transformed, not conformed to this world, or conformed to this world. Versículo 3, verse 3. The God of Israel said, the rock of Israel spake to me. He that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. So God spoke to him saying, if you're going to rule, you should fear God. And as you fear God, you should rule men. In other words, you rule in godly ways. You rule justly, truthfully, honestly, without deceit, transparent. And so here we see that this is a message that God has to his people, that if you're going to rule, if you're going to have authority over men, you should be as if you yourself fear God and know God. So
the beginning of wisdom, the Bible says, is the fear, the belief, the trust in God. El Dios de Israel ha dicho, perdón, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces el Espíritu de Dios habló con gran convicción a él. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y el que va a reinar, el que va a gobernar sobre otros hombres, debía la persona, el gobernante, ser creyente del Señor. Y gobernar en una forma honesta, en una forma verdadera, en una forma que es semejante al carácter del Señor, sin malicia ninguna. Versículo 4, let's look at verse 4. And he shall be as the light of the morning, when the sun riseth, even a morning without clouds, as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Verse 5. Although my house be not so with God, yet he hath made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure, for this is all my salvation and all my desire, although he make it not to grow. So here, King David is acknowledging that God has blessed my household. He has given me an everlasting covenant that he will not break. And so he knows that God is faithful. Till the very end, God is faithful. He will not waver in his word. No es así en mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí está reconociendo el rey David que su casa ha sido bendecida, que Dios ha hecho un pacto, y este pacto no es un pacto que Dios olvida, es un pacto que Él guarda. Cuando Dios hace una promesa, Él la va a guardar. Él no es como el hombre que falla en sus promesas. Dios va a permanecer fiel en su promesa. God will be faithful in his promise. Verse 7, versículo 7. But the man that shall touch them must be fenced with iron, and the staff of a spear, and they shall be utterly burned with a fire in the same place. Sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son de todo quemados en su lugar. So here, David's last words is recognizing what God has done in his life. Have you recognized God in your life? Now, every day we should be recognizing God, not waiting till the last days. But we should be thankful and acknowledging the Lord for everything he does in our lives, for everything good comes from him. Todo lo bueno viene del Señor, y nosotros debemos de reconocer que Dios es el que nos da todas las buenas cosas. Él promete estar con nosotros cada momento de nuestra vida y no abandonarnos. Él es el que establece reyes. Él es el que establece aquellos en poder. God is the one that establishes those in power, those in authority. Recuerden que es Dios el que permite las cosas. Remember that it is God that permits all things. Let's read Daniel chapter 2. Vamos a leer Daniel capítulo 2. So, it's also in the Old Testament. Se encuentra también en el Viejo Testamento. If you find it, Daniel 2. Daniel chapter 2.
Daniel chapter 2. There it is, Daniel chapter 2. Daniel capítulo 2. Versículo 20. 2:20. Daniel 2:20. Daniel 2:20. Now here in Daniel chapter 2, David is interpreting the dream that King Nebuchadnezzar had. See, Nebuchadnezzar had this dream and he had forgotten about it, but it bothered him. And he told all the magicians and the astrologers and all them, tell me what I dreamt. Tell me what it means. And they said, we can't do that. That's never been requested of any king before. Well, you better do so, the king said. King Nebuchadnezzar said, oh, I'm going to wipe you all out. They said, well, there's a man, Daniel, that might be able to do it. And he prayed. Daniel heard about it, prayed about it, and he went after God revealed the truth to him of the dream and the interpretation and began to tell him about this dream. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, una pesadilla que le molestó tanto, pero se le olvidó de qué se trataba y le dijo a los magos, a los astrólogos, por favor déjenme saber de qué se trata este sueño, qué es lo que significa, qué es lo que soñé. Y los magos dijeron, nosotros no sabemos qué soñaste, ni un rey ha pedido tal cosa y tú lo pides. Y dijo él, si no me dejan saber lo que soñé, van a morir todos. Daniel se dio cuenta, le dejaron saber, él oró al Señor y el Señor le reveló el sueño. Le reveló lo que significaba el sueño. Vamos a leer aquí lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 20. Let's read Daniel 2:20. Daniel answered and said, blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his, and he changeth the times and the seasons. He removeth kings and sitteth upon kings. He gives wisdom unto the wise and knowledge unto them that know understanding. See, here Daniel is recognizing it is God that sets up kings. It is God that sets up the seasons. It is God, the creator of all things. So he's recognizing here, Daniel is recognizing that God is the one that puts a king in position. Nebuchadnezzar thought he was going to be king forever. He thought he was going to rule for eternity, that his kingdom was going to endure and last forever, but it didn't. And Daniel was speaking to him, you know that there's a creator. You know that he's the one that put you in this position. Let's read some more. Vamos a leer más. Capítulo 2:20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces aquí Daniel está reconociendo que es Dios el que cambia los tiempos, es Dios el que pone un rey en su posición, el que pone las personas en autoridad, pero también Dios los puede quitar. El rey Nabucodonosor pensó, oh, yo siempre voy a estar en poder. Él pensaba que iba a reinar para siempre. La realidad es de que es Dios el que tiene la última palabra. Él es el que pone a aquellos en autoridad. Él es el eterno, Él es el Señor, Dios de señores, Rey de reyes. Vamos a ver aquí en el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 2, en el Nuevo Testamento vamos a buscar. I'd like for you to look at second chapter of Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 6, 7, and 8. Ephesians 2, 6 through 8. Vamos a leer Efesios 2, versículos 6 al 8. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. See, it is God that puts us in heavenly places. It is God that His will is that those that follow and believe and trust in Him are going to be in heavenly places. See, it is God's will. It is His desire, if He wishes, to put those in position for His purpose, for His glory. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora es Dios que tiene esta autoridad. Él es el que hace la decisión. ¿Quién va a estar en estos lugares celestiales? Él pone personas
en ciertas posiciones porque Él tiene un propósito por cada uno de ellos. Vamos a seguir leyendo. Let's continue to read. That in the ages to come He might show the exceeding riches of His grace and His kindness towards us through Christ Jesus. Isn't that amazing? Exceeding riches of His grace. God is rich in His grace. He is not limited in His grace. His grace is abundant. And let's focus on His grace, on His work, because we are His creation and He's working in our lives. We are not all perfect, but He continues to work in our lives, and we need to always acknowledge Him, because He is the one that's perfecting us and working in our lives. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas que su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Está mostrando aquí en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia. La gracia de Dios es tan infinita que Él abarca a cada ser humano que desea servirle a Él y seguirle a Él, pertenecer a su reino, sus riquezas de gracia. For by grace ye are saved, through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. So we're saved because of the grace of God. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Dios el que nos da la salvación. Uno no se puede salvar. You cannot save yourself. God is the only one that can save you. And if we call out to Him, He is just, and He is merciful, and He will hear you, and He will rescue you from the pit. He will rescue you from destruction. He will rescue you from the second death. Porque Dios y su misericordia es grande, y Él desea salvarnos. Somos salvos por su don de la gracia. Nadie puede decir que ganó la salvación por sí mismo, sino es el don de Dios, es un regalo del Señor. Si gustas recibir al Señor hoy y recibir su gracia, hoy es el día de recibirlo. Hablarle al Señor, háblale al Señor. Dile, Señor, entra en mi vida, te entrego mi vida, Señor. And if you have not received the Lord yet, ask the Lord to come into your life. Say, Lord, come into my life. Save me, Lord. I accept Jesus as my Lord and Savior. Y cuando uno acepta a Jesús como su Salvador personal, entonces hay un cambio en la vida. Un cambio de pensar. Entregamos todo al Señor. Let us give everything to the Lord. Hechos capítulo 2. I'm going to go to the book of Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Versículo 1, verse 1. And the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. The rest of the chapter talks about how the Holy Spirit gave them the power to speak in different languages. All of a sudden, these timid disciples were preaching with boldness and power, bringing salvation of Jesus Christ. Estos hombres que eran tímidos, que tenían temor salir, estaban hablando con una convicción, trayendo el mensaje de salvación al todo el pueblo. Vamos a regresar aquí a segunda de Samuel 23. We're going to go back to Samuel. 2 Samuel 23. Segunda de Samuel 23. Verse 39. Versículo 39. The rest of the chapter was talking about, in verse all the way down to 39, about these great heroes of Israel that fought battles and won and were victorious. But it was God that gave them victory. These men were skillful, and yet God worked through them to bring victory. King David did wrong to one of these men. He did wrong to Uriah. Uriah was out in battle. King David was at his palace. He looked out and saw Bathsheba, a beautiful woman who was married, showering. And he lusted after her, took her in, got her pregnant. He tried to get Uriah
to lay with her, but he wouldn't. So King David devised a plan so that when they were going to charge the enemy, they let him go alone and they retreated and the enemies killed him. And he tried to cover it up. King David tried to cover the sin that he committed, the adultery, by taking the wife and making it look like he took the widow. But he was confronted and he repented, and he ended up losing the unborn child when the child was born, and he was very sick, and he prayed, but the child was taken. So he felt sorrow. There was consequences to his action, but nevertheless the Lord had mercy on him. He turned towards God. He could have continued doing evil, but he turned towards God. And yet, even though he failed, God did not fail. God would not fail you even when you fail yourself. Trust in the Lord. Aquí en el versículo 39 de 2 de Samuel 23 habla de Urías el Eteo. Y todo el capítulo habla de los grandes, valientes soldados de David, que ganaron batalla tras batalla y Dios les dio victoria. Pero el rey hizo un mal. El rey David hizo un mal a Urías el Eteo. Él una vez se quedó en el palacio mientras Urías estaba en batalla. Y el rey David estuvo ahí en su palacio mirando hacia afuera y miró la bella Betsabé bañándose. La vio desnuda, la miró bonita y la deseó y la trajo a su lugar. Se acostó con ella, se embarazó. Él trató de tapar ese pecado. Cuando Urías fue enviado a batalla, porque él no quiso acostarse con su mujer, aunque el rey David le dio el lugar, la oportunidad, no quiso. Urías fue en batalla, y ya estaba todo planeado que cuando fue en guerra Urías, el resto del ejército de Israel se retiró y el enemigo lo derrotó, le tomó su vida. El rey David quiso quedar bien tapando ese mal, pero fue descubierto. Se arrepintió. Cuando nació ese bebé, estuvo muy enfermo y murió. Sintió las consecuencias del rey David. El rey David podía haber seguido siendo el mal, ser orgulloso, pero él quedó derrotado y se humilló delante de Dios. Porque él se humilló delante de Dios, Dios pudo trabajar en la vida de él. Así nosotros, quizás nosotros podemos fracasarnos a nosotros mismos, quizás fracasar a Dios, pero Él no nos fracasa. Confían en el Señor, confía en Jehová. Trust in God in all things. So today I want to invite you to bring your thoughts to the dying Jesus on the cross. He died for you and me, that we may have salvation. Look to the cross. Look to what He did. But remember, He also resurrected. And just as He resurrected, we shall be resurrected. So, receive Jesus as your Lord and Savior. Recibe a Jesús como tu Salvador personal si no lo has recibido. Quiero que te enfoques en la cruz del Calvario, donde Jesús estuvo crucificado y murió por tus pecados. Él entró en batalla, fue victorioso. Si recibes a Jesús, serás salvo por sus méritos. ¿Por qué no oramos? I'd like to invite you to pray. Let's bow our heads. Vamos a inclinar el rostro. Father, we thank you for this message. Te agradecemos por este mensaje. I ask that you bless this message and that those that hear it may be able to give their lives to Christ. Y aquellos que escuchen este mensaje, pido que ellos puedan entregar su vida a Cristo. May those that are listening, may they see you, Jesus, not me. I'm your servant, and I'm willing to share what you've done in my life and what you continue to do. And I want your name to be exalted. Pedimos que tu nombre sea exaltado, Señor. Nadie es perfecto, solamente tú. Pedimos, Señor, que los ojos siempre estén fijos en Cristo Jesús. May our eyes always be focused on Jesus. Lo pido en el nombre de Jesús. We ask it in Jesus' name. Amen. Muchas gracias por entonizarse. Thank you for joining us. Have a blessed day. Que Dios les bendiga.